Bueno, vamos a trabajar el día de hoy eh, con el tema de modelado de ecuaciones. Aquí entramos también a movimientos amortiguados, que esto tiene que ver con lo del proyecto. Entonces, hoy precisamente vamos a llegar a ver movimiento amortiguado. Yo puse hoy pensando en que miremos movimiento amortiguado, movimiento forzado y ahí se me olvidó el tercero. Vamos a ver. Entonces movimiento libre no amortiguado. El otro es movimiento amortiguado y el otro es movimiento forzado. Entonces vamos a iniciar con... ¿Qué pasó otra vez con esto? ¿Por qué se oculta esto? Entonces, lo primero que vamos a estudiar sería modelado con ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces, bueno, yo les comento, todo este tipo de modelados de ecuaciones consiste en representar para fenómenos que son reales mediante ecuaciones. Eh, Ustedes leyeron un artículo que les puse la vez pasada acerca de un modelado de ecuaciones que se hizo acerca de los modelos pandémicos, que era el modelo CIR. Una vez que estuvimos en línea, que estuvimos leyendo ese artículo, pues es que las ecuaciones diferenciales, pues eso es lo que permiten ver estos movimientos que son caóticos, inclusive. Eh, Miren, pues, por ejemplo, en física, en la física clásica, se ha hecho modelos que no siempre van a estar sujetos bueno, va a funcionar cuando no hay perturbaciones iniciales, se le llama esto, en teoría de caos. Por ejemplo, yo puedo saber dónde va a caer un objeto, a qué altura, a qué distancia, pero esto es sin perturbaciones iniciales. Y, por ejemplo, ya tomando en cuenta el calor, tomando en cuenta el aire, ahí surge el fenómeno que se le conoce como el efecto mariposa. ¿Qué dice el efecto mariposa? Que un aleteo de una mariposa podría causar un tornado, por ejemplo, que está en Brasil la mariposa, puede crear un tornado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en este caso, esos cambios les llamo, que les comento que se llama perturbaciones iniciales, van generando más cambios y mientras más lejos está el fenómeno, pues ya es devastador, ¿verdad? Y esto comienza con los estudios de Edward Lorenz. Él era un físico que estudiaba el clima, el cambio climático,
y él trataba de predecir, pero él se daba cuenta que a veces funcionaba un experimento y a veces no funcionaba. Entonces, eh, lo que sucedía era que cuando había cambios en las perturbaciones iniciales, pues sucedían cosas que no era de lo que él pensaba. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, les voy a enseñar este ejemplo. Este es un ejemplo que se hizo con 6 péndulos dobles. Y se comienza de la misma manera. Y si ustedes se dan cuenta, el movimiento inicialmente es lo que se espera. Pero ahí es donde viene la situación. Los cambios de perturbaciones iniciales empiezan a generar cambios. Ahorita, por ejemplo, si se dan cuenta, el cuarto ya está teniendo un movimiento diferente y se van a dar cuenta que ya después todos van a moverse diferente. Miren, ahorita, por ejemplo, ya todos tienen su movimiento distinto. Entonces, a esto que les estoy comentando de que son los cambios a las perturbaciones iniciales, es a lo que yo les digo que cuesta hacer un modelado de ecuaciones para este tipo de cosas. Estos son ya la matemática básica ya no puede predecir esto. Ahí es donde nosotros necesitamos las ecuaciones diferenciales para poder encontrar este modelado de ecuaciones. Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, Vamos a iniciar con esta situación de los problemas de los valores iniciales. La vamos a abreviar como PBI, problemas de valores iniciales. Esta es una ecuación diferenciada que está acompañado con condiciones de punto específico. Por ejemplo, vamos a decir y de y sub 0 nos va a dar y sub 0 y y' sobre x sub 0 nos va a dar y sub 1. Entonces, estas condiciones permiten seleccionar una única solución donde se tiene una familia finita de soluciones. Por ejemplo, en el caso de que yo tuviera una expresión de esta manera, me dijeran resolver y2' más 5y' más 6y es igual a 0, y me dan estos valores iniciales que vamos a tener en y sub 0 y en y' 3. Este tipo de expresiones. Por ejemplo, el y' nosotros lo podemos utilizar con el r para que nos quede una ecuación cuadrática, que nos va a quedar r al cuadrado más 5r más 6. Y esto lo puedo factorizar. ¿Cuál sería el caso de factorización que tenemos acá? Un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. La raíz cuadrada primero. Ahora, dos números que multiplicados me den 6, pero que al momento de sumarlos nos den 5. 3 y 2. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tomar estas expresiones y despejarlas. Igualarlas a 0 y despejarlas. Y pues ya tenemos estos ceros. Entonces, en la solución general, ¿cómo nos quedaría esto? Como la constante 1 de Euler menos 3x más la constante 2 Euler menos 2x.
Pero notemos acá, aquí ya tenemos las condiciones iniciales, que eso es lo que a nosotros nos va a servir en este caso. Si yo sustituyo en este caso, ¿cómo nos quedaría la solución? Por ejemplo, cuando x es 0, ¿cómo nos quedaría esta situación? Si x fuera 0. Bueno, en y tendríamos, si en x es 0, en y ¿qué tendríamos? 2. Entonces nos quedaría que 2 es igual, menos 3 por 0 es 0. Y hoy le elevado a 0 es 1. Por C1, C1. Más, menos 2 por 0 es 0. Más, hoy le elevado a 0 es 1 por C2, C2. Entonces aquí ya tenemos nuestra constante 1 y nuestra constante 2. Ahora, a raíz de esto, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar la primera derivada. ¿Y para qué vamos a encontrar la primera derivada? Porque tenemos la condición inicial en la primera derivada también. Entonces aquí vamos a necesitar eso. Vamos a ver si corremos todo para acá para que nos quede en la misma página la resolución de todo. A ver. Bueno, entonces miremos acá, pues. Para la primera derivada de esta expresión, que era, aquí está esta segunda derivada, vamos a borrarlo y vamos a ponerlo. Para la primera derivada de la expresión que nosotros tenemos aquí, ¿cómo nos quedaría esto? Vamos a derivarlo desde aquí, ¿eh? La derivada de y prima. ¿Cómo nos quedaría esto? Menos 3. C1, C1, no está C1. C1, Euler, menos 3x. ¿Y el otro? No, no porque en este caso se hace por la cadena. Y aquí sería el otro, menos 2, C2, Euler. Ah, menos 2x, tiene razón. Bueno, entonces sustituyendo las condiciones iniciales, aquí tenemos esto, ¿eh? Cuando x vale 0, ¿cuánto va a valer y? 3. Entonces aquí tenemos 3 igual a menos 3. Y como x vale 0, solo nos va a quedar la constante 1. Y acá la constante 2. Entonces yo ya tengo dos ecuaciones. La primera que va a ser constante 1 más constante 2 igual a 2. Y la otra que va a ser menos 3 veces la constante 1 menos 2 veces la constante 2 igual a 3. Con esto yo ya puedo encontrar estos valores. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el método de eliminación. ¿Cuál quieren eliminar? ¿El C1 o el C2? El C2. Bueno, entonces tomo el coeficiente de este y lo voy a multiplicar arriba. Como los dos tienen diferentes signos, lo voy a dejar con el mismo signo. Cuando fueran iguales, uno tiene que ser negativo. Y el coeficiente de este lo tendría que multiplicar abajo, pero como es 1, no hay necesidad de ponerlo. Entonces nos va a quedar 2 veces C1 más 2 veces C2 es igual a 4. Y esto lo copiamos tal y como está. Bueno, entonces operemos. Aquí se cancela esto. ¿Y cuánto nos queda aquí? Menos C1. ¿Y esto?
nos daría 7. Despejando, el C1 vale menos 7. Ya tenemos el C1. Ahora, ¿cómo encontraríamos el C2? Tomando una de estas ecuaciones y sustituimos el C1. Por ejemplo, vamos a tomar la número 1, pero voy a despejar de una vez el C2. Aquí nos quedaría 2 menos C1. Pero como yo ya conozco quién es C1, vamos a poner aquí. ¿Cuánto me daría esto? 9. Entonces, vendríamos a esta ecuación, a donde está Y, y ya sustituimos los valores. Voy a regresar un ratito. Y es igual, ¿cuánto nos quedó C1? Menos 7. Euler menos 3x. ¿Y el otro? 9, pero es positivo. Sí es positivo. Más 9 Euler menos 2x. Entonces, ya con las condiciones iniciales, yo ya puedo sacar el modelo de mi ecuación. Bueno, vamos a dejar tiempo para que copie. Cuando son números reales, ustedes ya saben que utilizamos C1 por Euler elevado a ese valor que nos quedaron. En este caso nos va a quedar un imaginario. Cuando quedamos un imaginario, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? Cosenos y senos. Ah, bueno, sí, alfa y beta. Alfa, o sea, nos va a quedar no, vamos a ver, ¿cómo lo habíamos colocado con ustedes? Era alfa más beta i, que sería en este caso. Iremos, bueno, aquí utilizamos los r's, sería r al cuadrado, solo copiamos el número, y despejamos, que nos va a quedar menos 4. Y ahora más menos la raíz de menos 4, que esto me va a dar más menos 2i. Entonces recuérdense que aquí era alfa más menos beta i. En este caso alfa es 0 y beta es 2. Entonces aquí es donde utilizamos esta expresión, donde va a ser C1 por el coseno de beta x. ¿Quién es beta? 2. Más C2 por el seno de beta x, que sería 2x. Pero aquí ya tenemos las condiciones iniciales. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 1. Entonces aquí vamos a tener 1 es igual a la constante 1 por el coseno de 2 por 0. Más C2 por el seno de 2 por 0. Y si ustedes multiplican, esto le va a quedar coseno de 0. Y acá seno de 0. Pero el seno de 0, ¿cuánto es? Es 0. Por C2, esto se cancela. Y el coseno de 0 es 1. Por C1, ya de una vez encontramos la primera variable. Ahora miremos, para encontrar la segunda variable, nosotros utilizamos la primera derivada. A ver, ¿cómo nos quedaría esto? Aquí tendríamos que utilizar la regla de la cadena. ¿Cuánto sería la derivada del primero? Bueno, entonces sería menos 2 veces lo que tenemos aquí, C1 por el seno de 2x. Más, acá, 2C2 por el coseno, que sería en este caso, de 2x. Y sustituimos, aquí dice cuando y vale 0, ¿cuánto vale x? Va a valer 0, miren. Pero esto se cancela, miren. Aquí se cancela esto. Porque 2 por 0 es 0 y el seno de 0 es 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? 0 es igual a 2
Coseno de 2 por 0 es 1 por esto. Si despejamos, ¿cuánto nos quedaría C2? 0. ¿Ya? O sea que aquí ya puedo sustituir y es igual a la constante 1. ¿Cuánto nos quedó la constante 1? 1 por coseno de 2x más C2, pero C2 ¿cuánto es? 0, entonces ya ni lo ponemos. La expresión es esta. ¿Ya? Porque C2 nos quedó 0. ¿Vamos? ¿Cómo? Ah, lo tomamos de aquí. Sustituimos C1, que nos quedó 1, y pusimos coseno de 0, de 2x. Pero como C2 es 0, ya ni lo ponemos. ¿Estamos? A ver, ¿dónde se perdió? La primera derivada. Va, la derivada de este, es- hagámoslo por acá. Bueno, miremos acá, pues. Esta es una constante. Entonces aquí tenemos que hacer la derivada del primero, de lo que está dentro. ¿Cuánto es la derivada de esto? Es 2. ¿Y la derivada de coseno? Seno de 2x. Por eso quedó aquí. Y lo mismo nos quedó en este lado. Vamos a poner pausa para que copie. Mire, el goleador del torneo es de ahí. Bueno, miremos pues este tercer ejemplo. Y2' menos 6y más 9y igual a 0. Y de 0 es igual a 4. Y y' de 0 es igual a 3. Bueno, aquí tenemos, para convertirlo a esto, nos quedaría esta expresión. Y acá tenemos, ¿qué expresión tendríamos? Un trinomio cuadrado perfecto. La raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada del tercero. Para comprobar que sea esto, siempre multiplíquenlo por 2 las raíces. R por 3 por 2 nos da 6R. O sea, estamos bien. Pero aquí esto significa que este es un R con multiplicidad 2. Recuérdense de la multiplicidad porque eso es muy importante. Si despejamos, aquí nos quedaría 0, la raíz cuadrada de 0, pero como 0 es un número neutro, nos va a dar 0 y despejamos. Solo que recuérdense que este es de multiplicidad 2 por el exponente. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es de que nuestro y va a cambiar. La expresión que vamos a tener va a cambiar porque aquí va a ser C1 Euler menos 3x más C2, pero ya le agregamos un x. Ajá. Euler menos 3x. Y ahora ya utilizamos las condiciones iniciales. Cuando, cuando y vale 4, ¿cuánto vale x? 0. Aquí es 0. Bueno, entonces todo esto se vuelve 0. Ah, tiene razón, sí, son positivos. Sí, tiene razón. Bueno, entonces miremos acá. 4 es igual a C1. Ya tenemos nuestra primera expresión. Ya la tenemos. Ahora miremos la derivada. La derivada de esto sería 3C1 Euler a la 3x, pero este sí no puede ser lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que utilizar el producto. La derivada del primero sería C2 por el primero sin derivar.
o el segundo sin derivar, perdón, más la derivada del segundo, que va a ser 3e a la 3x, por el primero sin derivar. Bueno, aquí ya tenemos la situación de que cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 3. Entonces aquí tendríamos 3 C1, Euler 3 por 0. Aquí C2, Euler 3 por 0. Aquí 3 C2 y acá 0 por Euler 3 por 0. Entonces aquí nos va a quedar 3 C1 porque esto se vuelve 1, más C2 porque este se vuelve 1, y aquí cualquier número multiplicado por 0, esto nos va a dar 0. Pero aquí tenemos una ventaja. ¿Qué ventaja tenemos? Que ya conocemos C1. ¿Cuánto es C1? Entonces lo vamos a poner aquí. 3 es igual a 3 por 4 más C2. Y esto nos da 12 más C2. Despejamos. ¿Y cuánto sería esto? Menos 9. Ya tenemos C2. Por lo tanto, nuestra ecuación, ¿cómo sería? Y es igual, en lugar de C1, ¿qué vamos a poner? 4. 4 Euler 3x. Más, en lugar de C2, menos 9. X e a la 3x. Y ahí ya tenemos el modelo de... Bueno, voy a poner pausa. Ajá. Exacto, exacto. Bueno, miremos aquí, pues, jóvenes. Lo que hemos hecho son ejemplos cuando tenemos una igualdad a 0. Pero, ¿qué pasa cuando la igualdad es a otro valor, como por ejemplo x? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos ver qué podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Pues miramos, pensamos, lo igualamos a 0, según lo que habíamos hecho antes. No, aquí sería 1. Y pues hacemos lo mismo, ¿verdad? Nos va a quedar más menos 1, que esto sería más menos i. Y pues solo que en este caso, a este se le va a llamar, porque como lo volvimos 0, aquí es donde utilizamos la y particular y la y homogénea. Entonces la y homogénea sería con esto, miren. Aquí sería C1 coseno alfa, pero ¿cuánto es alfa? O beta, perdón. Beta sería 1, porque es el que está multiplicando al pi. Entonces sería 1x más C2 seno de 1x. Ahí ya tenemos nuestra y homogénea. Ahora nuestro y particular sería este, el x que tenemos acá. Entonces este. Bueno, entonces comencemos con, no di las condiciones. Cuando y vale 0, esto es 0, de y' de 0, esto es 1. Entonces comencemos con que este valga 0. Aquí sería coseno de 1 es igual a coseno de 0 más C2 sería seno de 0. Y ya sabemos de que esto nos da 0 y aquí el C1 nos daría 0. O sea, aquí tenemos la constante 1 que es igual a 0. Y ahora miremos para el otro. Tenemos que sacar el y'. ¿Cómo sería el y'? Aquí, ¿cómo nos quedaría? C1 menos seno más C2 coseno de 0. Pero ya tenemos aquí la condición. Cuando y este vale 1, ¿cuánto va a valer x? ¿Cuál? Sí. Solo que, bueno, es que aquí, no, aquí ya lo sustituí, pero tiene razón, aquí sería x. Aquí sería C2 coseno de 0, hasta aquí lo estoy sustituyendo. Y esto nos da 0. Entonces aquí nos va a dar que el coseno de 0 es 1,
por el C2 nos va a dar C2. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro Y total? Va a ser nuestro YH más nuestro YP. ¿Y cuál sería nuestro YH? Vamos a sustituir. Aquí este nos da 0 y aquí nos da 1, o sea que solo va a ser esto, miren. Ay, cole. Pero ¿cuánto es C2? C2 nos dio 1. Entonces esto va a ser Y, bueno, seno de X. ¿Y cuánto sería el otro? Más X. Esa sería la expresión que nosotros tendríamos. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema que se llama sistema de resorte masa. Bueno, ¿no ha copiado? Ah, va. Sistema, resorte, masa. Este sería movimiento libre, no amortiguado. Entonces, por ejemplo, es como, por ejemplo, que yo tuviera un bloque aquí. Vamos a poner que tenga una pared. Esto ya ustedes lo vieron con la ley de Hooke en física. Y tuviéramos un resorte aquí. Como estamos diciendo que es no amortiguado, esto significa que no hay fricción. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Yo jalo este resorte hacia abajo y como no hay fricción, no hay resistencia, ¿qué es lo que sucedería en este caso? Infinitamente, ¿verdad? Estaría moviéndose infinitamente porque no hay una fricción, no hay algo que lo ayuda a detenerse. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a utilizar son la ley de Newton y la ley de Hooke. Para la ley de Newton, la fuerza, si ustedes se recuerdan, es igual a masa por aceleración. Pero escribamos la aceleración en términos de derivada. ¿Cuál sería la aceleración en términos de derivada? Sería el cambio de la posición, o sea, la segunda derivada, con, con respecto al tiempo. Esa sería la fórmula que nosotros utilizaríamos porque la aceleración así es como se presenta, la derivada. Esta sería la ley de Newton, ¿verdad? Ahora miremos la ley de Hooke. La ley de Hooke, hablábamos de una constante en una posición específica. Entonces ya esta nomenclatura ya lo saben ustedes que M es masa, K es la constante de resorte, y Y de t, que esto va dependiendo del tiempo, es el desplazamiento.
Entonces, ya que nosotros tenemos fuerzas acá, nosotros podríamos igualar estas dos fuerzas. La fuerza es igual a fuerza, pero ¿cuál es la primera fuerza? Masa por la segunda derivada. Y la fuerza, la constante por la primera. O sea, si nosotros igualamos a cero, ¿cómo nos quedaría esto? M de la segunda derivada más KY es igual a cero. Y esto ya se parece a lo que estábamos trabajando anteriormente, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, entonces miremos qué podemos hacer acá, porque según lo que nosotros estábamos trabajando anteriormente, el coeficiente de la de la segunda derivada tiene que ser 1. Entonces, ¿cómo volvemos esto como 1? Ah, pues dividamos todo dentro de m. Así ya me queda la segunda derivada, acá k partido m, y acá 0. Ya tendríamos esta expresión. Solo que, si ustedes se recuerdan, acá partido m, nosotros lo sustituimos por una variable, que sería el w. Entonces aquí nos quedaría la segunda derivada, más w al cuadrado y es igual a 0. Ya tenemos entonces nuestra expresión. A esta W, vamos a poner aquí, es la frecuencia angular. Vamos a poner pausa para que copie. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, pues a veces cuando ustedes no han recibido cálculo, en física le dan las fórmulas cuando no han recibido cálculo. Pero estas fórmulas surgen de las ecuaciones diferenciales, derivadas, integrales, todo eso tiene concepto de cálculo. Bueno, ¿qué pasaría si me dieran esta expresión? Y2' más 2w al cuadrado y es igual a 0. ¿Qué tendríamos que hacer aquí con lo que nosotros hicimos anteriormente? Ah, bueno, ponemos r al cuadrado más w al cuadrado es igual a 0. ¿Y qué nos quedaría aquí? R al cuadrado es igual a menos w al cuadrado. Entonces aquí nosotros ya sacamos menos la raíz cuadrada de menos w al cuadrado. ¿Esto que cuánto nos quedaría? Más menos i w. De aquí a nosotros tenemos la expresión, solo que ya no utilizaríamos x, sino utilizaríamos w. Entonces, ¿cómo nos quedaría la función con respecto al tiempo? Sería la constante 1 por el coseno de ¿quién? De 1w. Ya no le vamos a llamar x, sino w. Más c2 seno de 1w. Ah, bueno, ¿saben qué es lo que sí necesitamos acá? Como está respecto al tiempo, vamos a ponerle wt. Wt con respecto al tiempo. Y este sería el movimiento es oscilatorio y periódico. ¿Qué significa que sea periódico? Que va a mantenerse siempre.
Bueno, entonces miremos ahora ya un problema donde nos dice una masa de 1 kilogramo está unida a un resorte constante de K igual a 4. Entonces nos dice resolver con condiciones iniciales. ¿Y cuáles serían las condiciones iniciales? Que cuando tenemos en el tiempo 0, esto va a ser 2, y cuando tenemos la primera derivada, esto va a ser 0. Aquí tenemos una situación, miren esta parte porque esto va a ser importante. K partido M es igual a W al cuadrado, habíamos dicho nosotros. Pero ¿cuánto es K? ¿Y M? 1. La masa. O sea que 4 es igual a W al cuadrado. Pero nosotros ya tenemos la ventaja que ya tenemos la ecuación para movimiento no amortiguado, que va a ser Y'. ¿Y W al cuadrado cuánto es? 4y es igual a 0. Entonces, esto nos va a quedar r al cuadrado más 4 igual a 0. Y si despejamos, nos va a quedar más menos la raíz cuadrada de menos 4, que esto es igual a ¿qué? A más menos 2 y eso significa que nuestra ecuación va a quedar y es igual a C1 por coseno de 2. ¿De 2 qué? Recuérdense cómo vamos a llamar a esto. Porque la función está sobre t, 2t, más c2 por coseno de 2, perdón, seno. Y esa canción que se me asemeja mucho. Bueno, ustedes tal vez ya no vieron este programa de vez en cuando, pero esa era la introducción. Bueno, sí. ¿Cómo? Ajá, Armando Hoyos. ¿Cuál? Sí, no, pero es que él tenía muchos, salía como Armando Hoyos, salía como Julio Estevans, era el otro. Julio Esteban se llamaba cuando hacía la burla a Walter Mercado. Ahora miren, pues chicos, vamos a encontrar, ya que tenemos condiciones iniciales, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 2. Entonces aquí va a quedar un S1 por coseno de 2 por 0 más la constante 2 por el seno de 2 por 0. Ya sabemos de que esto nos va a dar 0 y esto nos va a dar 1. O sea que la constante 1 ya sabemos que es 2. Ya la sabemos. Ahora nosotros aquí tenemos que encontrar eh, el C2. Vamos a ver si puedo mover esto un poquito para que nos quede espacio aquí. No nos va a quedar espacio. Y no sé dónde me quedó, me sobró una Y, pero no sé dónde estaba. Me imagino que la puse de más.
Bueno, ya que tenemos esto, ahora vamos a encontrar la primera derivada. ¿Cómo sería la primera derivada de la expresión que tenemos acá? Aquí sería 2C1 menos seno de 2t más 2C2 por el coseno de 2t. Pero aquí ya podemos utilizar cuando y vale 0, ¿cuánto vale el t? Pues va a valer 0. Aquí sería 2 por 0 más 2C2 por coseno de 2 por 0. Esto se cancela y el coseno de 2 por 0 nos va a quedar 1. Entonces esto nos va a quedar 2C2 y si despejamos, C2 es 0. Por lo tanto, la ecuación, ¿cómo nos quedaría? Y es igual la constante 1, que es 2 coseno de 2t, y la constante 2, que es 0, entonces solamente nos quedaría esta parte que tenemos aquí. Solo voy a poner aquí esto para separarlo, para que sepan que aquí continuamos. Entonces el modelado de esta ecuación es este. En el caso de acá, aquí dice ahora que tenemos una masa de 2 y una constante de 8. Entonces nosotros ya sabemos que w al cuadrado aquí es igual acá partido masa. O sea que el w al cuadrado, ¿cuánto nos va a quedar? 8 partido 2, que es igual nuevamente a 4. Entonces, ya colocando la ecuación de movimiento no amortiguado, nos va a quedar otra vez lo mismo, ¿verdad? Que va a ser y2 más 4y es igual a 0. Ya sabemos que y prima, no, perdón, a la hora de transformarlo nos va a quedar esto. O sea, nos va a quedar que r es igual a más menos 2i. Eso es lo que nos quedaría. Por lo tanto, y es igual a la constante 1 por coseno de 2t más la constante 2 por el seno de 2t. Bueno, entonces las condiciones iniciales que nos daban, que no la apunté, era y es igual a 0, que nos daba 0, y y' de 0, que es igual a 3. Entonces podemos sustituir cuando este vale 0. Aquí ya sabemos de que t valdría 0, igual a k. Y esto nos da 0. Entonces nos va a quedar, ¿cuánto es el coseno de 2 por 0 es 0 y coseno de 0 es 1? Entonces nos va a quedar que C1 es 0. Ahora encontremos la primera derivada. Aquí nos daría 2 menos 2, C1, seno de 2 por t, más 2, C2, seno de 2 por t. Y sustituimos, cuando y' vale 3, en este caso t valdría 0. Entonces este ya sabemos de que nos da 0. Y acá nos daría 2C2 y no, este sería coseno. ¿Yo por qué puse seno aquí? Y coseno de 0 es 1 por 2C es 2C. Despejando, nos quedaría que C2 es igual a 3 medios. Por lo tanto, sustituimos en la expresión original. Ya sabemos de que C1 es 0, entonces ya no hay que ponerlo, pero C2 es 3 medios de seno de 2t. Ahí tendríamos nosotros nuestra expresión. Ahora, miren, pues, hay una cosa que yo quiero que ustedes tengan presente. A esto, que miran acá a la par del t, a esto se le llama frecuencia. Mientras más grande sea la frecuencia,
vamos a tener más picos en menos intervalo de tiempo. O sea, se va a mover más rápido, pues podríamos decirlo así. Miremos en GeoGebra qué es lo que pasa cuando yo cambio esto. Miren, pues. Vamos a ponerlo en una distancia pequeña para que ustedes lo puedan observar. Vamos a poner y es igual a seno de bt. Vamos a poner. A por. Vamos a poner aquí por. Y bueno, aquí tenemos que poner x. Va, ahora miren pues. ¿Qué significa el número que esté acá? A esto se le llama amplitud. ¿Qué es lo que va a suceder en la amplitud? Que va a crecer, o sea, va a ser más grande la oscilación. Miremos, va a ser más grande o más pequeña dependiendo del tamaño. Pero en la frecuencia, miremos de aquí hasta el 9. Mientras más grande sea nuestra frecuencia, más rápido se va a mover. Es lo que podemos ir observando. ¿Estamos? Entonces aquí, por ejemplo, en el primer caso, nuestra amplitud es 2, o sea, sube hasta 2, baja hasta 2. Y la frecuencia es 2t, o sea que se va a mover el doble de la velocidad normal. Y ahora aquí, la amplitud es más grande, es más pequeña, perdón, porque va a ser 1.5. Subimos a 1.5, bajamos a 1.5 y va a ser el doble de la velocidad. Ahora, si este fuera 3, va a ser el triple de la velocidad y así sucesivamente. Va a ser el movimiento que nosotros vamos a tener. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si nuestra masa es 1 y nuestra constante es 9? ¿Cómo nos quedaría el W al cuadrado? Esto nos quedaría 9. Por lo tanto, aquí nos dan las condiciones. No nos dieron condiciones iniciales. Bueno, no les puse condiciones iniciales. Entonces va a quedar como algo abierto. Si no nos dan condiciones iniciales, lo vamos a dejar abierto. Entonces nos va a quedar y2' más 9y es igual a 0. Entonces nos va a quedar esta expresión que tenemos acá. Despejando nos va a quedar más menos la raíz cuadrada de menos 9, que esto es más menos 3i. Como no nos dieron condiciones iniciales, vamos a dejar el C1 coseno de 3t más C2 seno de 3t. Así se quedaría. Lo dejamos abierto porque no tenemos condiciones iniciales. Bueno, nos vamos a desayunar, chicos.